Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Soy Felipe del Castillo, director de los Ministerios Trigo y Miel en León, Guanajuato. Y bueno, estamos viendo la serie tremenda de mucha relevancia en cuanto a hablarnos de que todos tenemos un propósito y destino en Dios. De hecho, así se llama la serie, Propósito y Destino, y que nadie nació por casualidad. Y hemos estado repasando o viendo en las sesiones anteriores. Si tú apenas es la primera sesión que estás con nosotros, te recomiendo las sesiones anteriores para que tengas mejor el contexto de lo que estamos viendo. Estamos viendo un personaje de la Biblia llamado Lot. Bueno, hemos querido entrar en Lot, pero estamos entendiendo todo lo que está pasando alrededor para descubrir cómo Dios hace todo lo que está a su alcance para meter a Lot en su propósito y destino para el cual Dios lo hizo nacer y tenerlo aquí en la tierra como a cada uno de nosotros. O sea, Lot representa nuestra vida, que independientemente de las circunstancias difíciles que podamos todos encontrar, al crecer, al nacer y desarrollarnos, Lot tuvo la circunstancia de quedar huérfano de padre y madre, pero Dios le dio a Abraham y a Sarai, la esposa de Abraham, para atenderlo y cuidarlo. Y el propósito de Dios, si recordamos, era llevarlos de Ur, de la ciudad de Ur de los caldeos en Mesopotamia, la antigua Babilonia, el moderno Irak, en el Oriente Medio, a la tierra de Canaán, a esa franja de tierra que sería llamada después el pueblo de Israel o el territorio del reino de Israel, donde reinó el rey David y donde reinó el rey Salomón y donde nació Jesús, murió Jesús, y por un dato interesante, donde Jesús regresará por segunda vez a la tierra en el monte del Olivar o de los Olivos, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en ese territorio. Y todo el propósito de Dios es sacarlos de Ur y llevarlos a Canaán. ¿Por qué? ¿Por qué sacarlos de Ur y llevarlos a Canaán? Bueno, porque en Ur se distingue la ciudad de Ur por ser la capital de Mesopotamia o de los caldeos antiguos, la ciudad más progresista, más próspera, más influyente de su tiempo, pero llena de idolatría. Es ahí en Ur donde hay adoración a la luna y a otros muchos dioses, y donde la Biblia dice que Taré, el padre de Abraham, abuelo de Lot, y sus tres hijos, Abraham, Harán y Nacor, sirven a dioses ajenos. Entonces, estuvimos revisando que ellos no se podían quedar en Ur, porque vamos a decir, aunque nacen en Ur de los caldeos, esa tierra es una tierra que no honra a Dios. Y Dios los quiere mover de tierra o de territorio a la tierra de Canaán, donde Dios va a iniciar con Abraham y su descendencia una nación que lo va a buscar a él, una nación que lo va a honrar a él, una nación que le va a obedecer a él. Y el propósito que Dios tiene para todos nosotros es ese: sacarnos de las tinieblas, dice el Nuevo Testamento, y llevarnos a la luz admirable. Entremos en una porción bíblica que leemos para conectar con las sesiones anteriores y desarrollar esta. Dice Génesis 12, del 1 al 5. Escuche bien, Génesis 12, del 1 al 5. Pero Dios había dicho a Abraham, eso de había dicho es en algún momento en el pasado. Le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham. Verso 4. Como Dios le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahí hay un dato: él tenía 75 años cuando sale de Harán, y ahí no sale de Ur. En el capítulo 11 vemos que salen de Ur, llegan a Harán, se estacionan un tiempo en Harán, se quedan unos años en Harán, pero aquí cuando muere Taré, Abraham recuerda o recibe de nuevo un refrescamiento de lo que Dios le había dicho en Ur. Ya le había dicho en el pasado, le reitera a Dios: oye, yo tengo un plan para ti, y el plan no era que te quedaras en Harán, sino que fueras a Canaán. Entonces dice el verso 4, se fue Abraham
como Dios le dijo. Lot fue con él, aquí está Lot, y era Abram de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer, y a Lot, su sobrino, hijo de su hermano, un hijo como de crianza, lo decíamos, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ese final es sobresaliente, porque hasta ahora toda la historia de Abram, Taré y Lot se ha retrasado al salir de Ur y llegar a Harán, y el propósito de Dios no era tal vez que les fue muy bien en Harán, por lo que dice ahí la Biblia, y se quedaran pues en Harán, sino el propósito de Dios siempre había sido llevarlos a Canaán. Y ahí dice ya en el verso 5, salieron de Harán para ir a tierra de Canaán, y por fin, diría uno, por fin, a tierra de Canaán llegaron. Vamos a ver que entonces que el propósito de Dios es que lo conozcan, que Abraham, Lot, Taré lo conozcan, y al conocer al Dios verdadero, pues dejen la idolatría, dejen, aunque tenían muchos beneficios porque servían a dioses ajenos, no solo adoraban a dioses ajenos o extraños, sino los servían, tenían un estatus de sacerdotes y de adoradores, y de que impulsaban a otras personas a adorar a la luna probablemente, o los dioses de Ur, y eso les traía muchos beneficios. Tenían su vida resuelta en el aspecto socioeconómico, político. Ellos estaban, ya lo dije, en la cima de la cadena alimenticia. Sin embargo, están sumidos en idolatría, en oscuridad. Y hay personas en este mundo que les puede ir muy bien en el aspecto económico, social, pueden tener su vida resuelta, pero se van a perder. Su alma se va a perder en la eternidad, porque obviamente si no conocen al Dios verdadero, pues aunque hayan vivido una buena vida, 80, 90, 100, 120 años, en el caso de Abraham más de 180 años, pues qué padre, ¿no? Una buena vida, pero perdiéndose por toda la eternidad, porque el primer propósito, recordamos, que Dios tiene para todo ser humano, es que estemos con Él para siempre, o sea, asegurar nuestra eternidad. Entonces, si ellos se quedan en Ur, eso no se va a dar. Independientemente de lo que una persona pueda lograr en esta tierra, dice el Nuevo Testamento ahora, si no conoce al Hijo de Dios, no tiene la vida. Bueno, pero la persona está viva, la persona no se muere si no conoce a Jesús en sus 20, 30, 40, 50, está muerta o no está viva espiritualmente. O sea, y Dios quiere darnos vida espiritual mientras estamos en esta tierra, y vida eterna para cuando estemos con Él. Entonces Dios quiere sacar a Abraham, Abraham le comparte a su papá Taré de lo que ha experimentado, de que el Dios de la gloria se le apareció, como lo vimos justo en la sesión pasada, tomando la porción bíblica de Hechos capítulo 7, donde Esteban habla sucesos de la primera vez que Abraham se encuentra con Dios. Abraham le comenta a su papá, y bueno, Taré, que es el padre, Abraham, que es el hijo, y Lot, que es el nieto, salen de Ur para ir a Canaán. Entonces, puede haber gente que tiene todo en esta vida, tiene títulos, tiene dinero, es famosa, o está buscando tener esas metas en esta vida. Ese no es tu propósito. Tener dinero o prosperar económicamente en ninguna parte de la Biblia lo vas a encontrar como propósito. Tristemente, a lo que más aspira una persona normal que no conoce a Dios personalmente, pues es a vivir bien. Dejar un legado, dicen muchos, he escuchado a mis hijos que tengan una situación donde empiecen ya no desde abajo como yo empecé, sino con algo más resuelto, darles una carrera a los hijos, ese es el pensamiento general, darles herramientas y dejarles una herencia para que ya tengan su casa probablemente y no tengan que empezar para comprar su casa desde el principio o tener parte del negocio familiar. Y una persona se siente realizada si logra esas metas económicas o poder impulsar a sus hijos, su familia, a los que más quiere. Y aunque impulsar a los hijos es algo trascendente, porque de alguna manera ellos seguirán la obra que tú haces, tener las cosas materiales no. La Biblia enseña que las cosas materiales son la añadidura
la añadidura que Dios da para aquel que hace su voluntad y que sabe trabajar, que es íntegro y que busca el favor de Dios. Pero aunque puede haber metas de crecimiento económico y estas pueden ayudar a tu propósito, no son tu propósito. Y es triste decir que la gente que no tiene una relación con Dios solo tiene metas de este tipo. Yo me pregunto si tus metas o el objetivo de tu vida solo es económico. Dijo Jesucristo, no son mis palabras, ¿de qué le sirve a una persona ganar el mundo y perder su alma? Pues de nada. Bueno, mientras vive aquí se la podrá pasar medio bien, pero hay veces que la riqueza realmente, los que conocen a la gente muy adinerada, se hacen de manera injusta. Generalmente toda la riqueza humana que se hace en esta tierra es injusta. En algún momento entró en una cadena, en una temporada de que se obtuvo abusando de otro, dañando a otro, matando a otro. Yo no digo que tú lo hagas o yo lo haga, pero que el recurso que nos llega en algún momento fue mal usado y por eso se multiplicó. Entonces Dios no quiere que nosotros entremos en ese tema, pero sí trabajando, teniendo metas, usando los principios de la Biblia para trabajar nos irá bien. Pero ¿qué vamos a hacer con nuestra vida en esta tierra y con los recursos también? Si llegas a tener una buena cantidad, vamos a decir, una cantidad seria, considerable, que altere lo que tú puedes decidir, ¿qué vas a hacer con los recursos, con tu vida, con lo que eres y con lo que tienes? Para eso es el propósito. ¿Tú tienes propósito? Bueno, Dios tiene el propósito en esta historia de que con Abraham y su descendencia, en este caso, escuche, Abraham, posiblemente Lot, porque es el hijo del hermano que partió, es el sobrino de Abraham, tal vez un hijo de crianza. Abraham y Sara, recordemos, no tienen familia. Que Abraham, tal vez Lot, sean los que inicien una nación en la tierra que invoque el nombre de Dios, que esté apegada a obedecer a Dios y que Dios deposite en ellos la verdad de quién es Él, su palabra, por ejemplo, ¿va? Y los judíos, la nación judía, la descendencia de Abraham, fueron celosos, cuidadores, guardianes de la palabra de Dios y lo den a conocer a todas las naciones de la tierra. Eso sí es un propósito. Ese es un propósito, para lo cual Dios bendijo y hizo riquísimo Abraham. O sea, cuando tú entras en el propósito de Dios, Dios te va a dar todos los recursos económicos, los contactos y las relaciones para que logre su propósito. Y ahí está el propósito. Entonces lo saca Dios de Ur para llevarlos a Canaán, y ya lo expliqué, la distancia más corta para ir de Ur a Canaán, en un mapa bíblico que está al final de tu Biblia, pues dicen todos los que saben que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, pero ellos hacen un rodeo para llegar a Canaán. Si Ur está aquí, Canaán está acá, ellos no van en línea recta, sino hacen un rodeo, porque hay un desierto terrible. Y bueno, en aquel tiempo, con los medios de transporte que tenían, pues las rutas eran rodear las grandes montañas, rodear los desiertos, rodear los mares, y se tardaba la gente mucho más en llegar. Entonces ellos hacen un rodeo alrededor del desierto, y justo a la mitad, en un mapa que tú puedes revisar o lo puedes googlear, el camino de Ur a Canaán de Abraham. Al llegar a la mitad del trayecto, hay una ciudad llamada Harán, con H-A-R-A-N, Harán, que se llama exactamente como el hijo de Taré que murió, como el hermano de Abraham que murió, como el papá de Lot que murió. O sea, ellos llegan a una ciudad que coincide con el nombre del hijo que perdió don Taré, el hermano de Abraham, padre de Lot. Y por alguna razón, yo creo que conectada a la nostalgia, el pasado de este hijo que pierden, este hermano que pierden, este padre que pierden, se quedan detenidos en Harán cuando no era su destino. Su destino no era ir de Canaán a Harán, era ir de Canaán hasta Canaán. Se parecen, Harán, Canaán, uno diría, son igual, no, uno es con H, otro es con C. La tierra de Canaán es la franja del territorio pegado al mar Mediterráneo, lo que ocupa hoy el territorio de Israel, Jordania y Siria. Antes era solamente un solo territorio de Israel, el reino de Israel, pero ese es el territorio. Y Canaán está en otro lado, Canaán está saliendo del desierto a la mitad, y
todavía no empiezan ir hacia arriba hasta la costa del Mediterráneo, donde está la tierra de Canaán. Entonces ellos se estacionan en Harán. ¿Por qué se estacionan en Harán? Vamos a leerlo. En Génesis 11, por favor. Recordemos, yo les enseñé, lo repasé, lo he enseñado varias veces, pero lo repasé la sesión pasada, que la Biblia no está dividida en capítulos y versículos, sino una narración continua. Dice entonces, Génesis 11 y verso, verso 31. Dice, y tomó Taré, este es el padre de Abraham, a su hijo, que es Abraham, a Lot, su nieto, hijo del hijo muerto que murió, Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, la esposa de Abraham, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a tierra de Canaán. Vinieron hasta Harán, dice ahí la Biblia, ¿sí va? En la última parte del versículo 31, vinieron hasta Harán y que se quedan allí. ¿Pero por qué se quedan allí? Ellos van a Canaán, no Harán. Bueno, se quedan allí porque dijo el profeta José Alfredo Jiménez, ahí es donde los hirió el recuerdo. José Alfredo Jiménez, prolífico músico y cantautor mexicano, nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, es autor de ese camino, digo porque yo estoy de León, Guanajuato, que se llama Caminos de Guanajuato. Y cuando él habla de las ciudades, porque va mencionando las ciudades del estado de Guanajuato, y dice, no pases por Salamanca. Así están las canciones de Caminos de Guanajuato de José Alfredo Jiménez, porque ahí te hiere el recuerdo. Bueno, lo hirió a él. Pero ¿cómo que ahí te hiere el recuerdo? Dice la historia de José Alfredo Jiménez que tuvo una novia, que se iba a casar con ella de Salamanca, precisamente, pero que cortó y no se casó. Entonces él recordaba al pasar por Salamanca, dice el canto de Caminos de Guanajuato, pues a la novia que lo había cortado, que no se había hecho la boda, y se recordaba el asunto y se iría. Ellos llegan eso es la naturaleza humana, llegan a Harán. Si a José Alfredo Jiménez lo hirió el recuerdo de una novia en Salamanca, ¿cómo no va a herir el recuerdo a Taré, a Abraham y a Lot, del hermano muerto, el padre muerto y el hijo muerto? Obvio que al llegar a una ciudad que tiene el nombre del hijo muerto, algo les pasó en sus emociones. Y aquí hay una verdad increíble para aprender de la parte de la Biblia, de parte de Dios, que el estar conectados con nuestro pasado sin resolverlo, tal vez heridos por algo que pasó que no hemos sanado de esa herida, o dolidos por algo que pasó y no hemos sanado de ese dolor, puede detener el avance hacia nuestro destino. ¡Ay, jole! Y bueno, qué tremenda lección. Si no resolvemos los conflictos, las heridas y el dolor de nuestro pasado, en algún momento mientras avanzamos a nuestro destino, nos puede afectar lo que vivimos. Dice la Biblia, la Escritura, en Romanos capítulo 12, Nuevo Testamento, pero dice cómo el principio opera tan tremendamente. Y en el versículo, en el capítulo, le comento en un momento, que tenemos que olvidar, que tenemos que correr hacia adelante la carrera que tenemos, porque tenemos que despojarnos, del peso y el pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y, no es Romanos, estoy ahí, el capítulo es 12, pero es la carta a los Hebreos, por eso no lo iba a encontrar jamás en Romanos. En Hebreos 12 dice en el verso 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien, despojémonos del peso, todo peso, y del pecado. Todos entendemos que el pecado, si se quedan en Ur, donde hay idolatría, pues el pecado los atrapa y no los deja ir a su destino.
son parte de una adoración de idolatría a la luna o a otros dioses y no podrán tener vida eterna. Así que tenemos que romper con el pecado, dejar de practicar el pecado, y Dios llama a Abraham para que haga eso. Salir de Ur significa, entre otras cosas, lo quiero explicar mejor más adelante, pero significa corta con el pecado y la idolatría a la que tú y tu familia se dedican. ¡Uf! ¡Aleluya! Pero también dice Hebreos 12, y que nos despojemos del peso. Ya no es el pecado, es el peso. ¿Qué es ese peso? Pueden ser muchas cosas, pero en especial el peso es lo que no está resuelto. Lo que traemos arrastrando del pasado. Pueden ser herencias, puede ser la historia de nuestra vida familiar, las heridas de la infancia, las heridas del pasado, el dolor del pasado, el coraje con algún abuso del pasado que nos resolvemos. Y si nosotros no nos despojamos de ese peso del pasado, nos detendrá de avanzar hacia el futuro. Eso aquí se le llama sanidad interior, y tenemos un curso los domingos en Trigo, en el Instituto de Principios Prácticos, que se llama de sanidad interior, que Angélica, mi esposa Angélica, copiló, hizo este curso, que ayuda mucho a entender que si no resolvemos el pasado en nuestra vida, aunque no estemos hablando de pecado, no podremos extendernos hacia el futuro. Entonces, eso fue lo que pasó realmente ahí en Génesis capítulo 11, cuando llegan a la ciudad llamada Harán. Tal vez se les remueve el pasado a los tres, a Taré, a Lot y a Abraham, porque el familiar Harán, el hermano de Abraham, pues es hermano, padre e hijo. Y ellos se quedan más del tiempo que se deben de quedar en Harán. No podemos decir que estaba bien que se quedaran un año o un tiempo para pues descansar del jornal que habían tenido. Aparte habían roto con un estilo de vida que tenían en Ur y no llegan a Canaán, se acomodan en Ur, y eso habla de los peligros que hay en nuestro caminar con Dios, aun cuando Dios se nos manifieste para alcanzar nuestro destino. Yo puedo decirles con confianza que hay muchísimas personas cristianas que salen de la vida del pasado que tienen, donde verdaderamente no podrían tener acceso a las verdades de Dios, a una vida con Dios y a un destino, sino que simplemente salen de esa vida del pasado y nunca llegan al destino, y quedan aquí 40, 50 años como cristianos en la tierra sin alcanzar su destino. Y como cuando salen de Ur, rompen con la vida antigua y se entregan a Jesús, es el ejemplo en nuestros tiempos, pues sí, tienen vida eterna, en el sentido de que cuando mueran van a ir con el Señor, pero en esta vida no alcanzan propósito. Sí tienen vida eterna, si crees en Jesús, aunque no alcances tu propósito en la tierra y te dediques solo a pagar tus cuentas, a tener dinero, tu casa, tu coche, sacar a tus hijos con una profesión, pues bueno, por lo menos vas a ir al cielo. Pero ¿para qué te salvó Dios? ¿Para qué te sacó de tu Ur, de tu vida de pasado, de tu vida de pecado? ¿Y qué quería que hicieras? ¿Qué destino quería que alcanzaras en tu caminar en la tierra antes de irte al cielo? De eso es lo que estamos hablando. Dios saca a Abraham y a Lot, y bueno, Taré sale con ellos también. La autoridad es el padre, porque Abraham le comparte de su encuentro con Dios, que el Dios de la gloria se le apareció, y traen a Lot como el posible sucesor de Abraham, que iniciarán esa gran nación en la que se llegó a convertir Israel, en la nación de Israel, el pueblo judío. Pero se estacionan en Harán. ¿Hay algo que a ti te haya estacionado en tu vida? Tal vez comenzaste bien hace muchos años caminando con Dios, pero te estacionaste, te detuviste, te paraste. Y esa estacionada puede ser hasta de 40 años, como el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Esa es otra analogía, otro ejemplo exacto, idéntico. Dios libera al pueblo de Egipto, pues para convertirlo en la nación, ya con Moisés, muchos años después de lo de Abraham, para llevarlos a esa famosa tierra de Canaán. Dios no ha quitado el dedo del renglón para hacerlos una nación. Ellos ya se volvieron
una nación, son 2 millones de personas o más que están en Egipto pero de esclavos, y tampoco Dios los sacó de Ur con Abraham y sus descendientes para que fueran esclavos en Egipto, sino para que llegaran a Canaán. Sin embargo, pues ellos ahí están, salen por mano de Moisés de la esclavitud de Egipto. Moisés manda a los espías a reconocer la tierra, los 10 de los 12 espías dan un mal informe y la congregación de Israel se desanima, critica a Moisés, se enoja contra Moisés y habla mal de Dios. Y entonces Dios dice, porque ustedes no me creyeron, porque ustedes creen que yo los saqué de Egipto para que mueran en el desierto y murmuraron, los voy a hacer vagar 40 años en el desierto, 1 año por cada día de que se espió la tierra prometida. Y vemos cómo ellos ya están listos para entrar en el límite de la tierra prometida en Cades Barnea para cruzar el Jordán, y Dios no les deja entrar porque los hace vagar en el desierto porque no han creído las promesas de Dios, han atacado a Moisés y se han rebelado contra Dios y contra Moisés, y de esa manera no puede llevarlos Dios a poseer la tierra prometida. Si entran a pelear contra sus enemigos con esas mañas de carácter, pues van a ser destruidos porque no santifican a Dios correctamente. Y podemos darnos cuenta que aunque a veces estamos cerca del destino, nosotros mismos podemos atarnos con diferentes situaciones o desviarnos del plan de Dios y no entrar al destino. Y hay muchísimos de esos que salieron de Egipto rumbo a Canaán que nunca entraron, se murieron. En esos 40 años en el desierto se murieron. A Lot le pasó lo mismo, lo vamos a desarrollar más adelante, que aunque sale de Canaán, de Harán para ir a Canaán, sale de Harán ya con Abraham cuando se muere Taré para ir a Canaán, ya en la tierra donde todo el destino se va a soltar sobre ellos, él se aparta del plan de Dios y pierde su destino. O sea, no nomás es porque ya saliste de tu vida de pasado que llegarás a tu destino o cumplirás tu destino en la tierra. Vas a llegar al cielo si tienes a Jesús, pero ¿para qué te sacó Dios de la vida que tenías y los años que te da en esta tierra? ¿Para qué los vas a usar? Creo que este tema es importantísimo y le pido al encargado de aquí del grupo o de que está dirigiendo esta reunión, donde tú estás tomando esta sesión, que haga una oración y aplique esta verdad para tu vida.